El día de ayer estuvimos hablando acerca de la abominación desoladora y decíamos que la abominación desoladora tenía que ver específicamente con que el anticristo a la mitad de la gran tribulación va a hacer un sacrificio profano dentro de lo que es el altar del nuevo templo en Jerusalén. El anticristo se habrá presentado hasta ese tiempo como una mansa ovejita, como el restaurador, como el salvador del mundo, como el Mesías prometido para los israelitas, pero a la mitad de la gran tribulación, entonces él saca las uñas y se presenta como lo que él verdaderamente es. Y estábamos leyendo y estudiando que precisamente este es el momento de la gran tribulación en la que el Señor Jesucristo le advierte especialmente a su pueblo, los judíos, que el que esté en la azotea no baje, que los que estén en el campo no regresen, que todo el mundo declare aquel tiempo como un tiempo de huida, porque va a haber una persecución muy particular, muy especial y muy específicamente en contra del pueblo del Señor. Ahora llegamos al versículo número 29 del capítulo 24 del libro de Mateo, donde se leen las siguientes palabras. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Esas son las palabras que se leen en el libro de Mateo, capítulo 24, y comenzando con el versículo número 29 en adelante. Y decimos nosotros, hermanos, que con estas palabras específicamente se marca lo que es el final de la gran tribulación para dar paso entonces a lo que es la segunda venida de Cristo y el comienzo del reino milenial. El Señor Jesucristo ha repetido 3 veces en el pasaje de Mateo capítulo 24 la palabra tribulación. Y creo que tenemos que hacer aquí una parte para enfocarnos específicamente en este gran evento, en este gran acontecimiento que es repetitivo en toda la teología y en toda la escatología bíblica. Dice en el capítulo 24, verso 9 del libro de Mateo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esa es la primera vez que se menciona la palabra tribulación. La segunda, Mateo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y la tercera vez que se menciona la palabra tribulación es en este versículo 29 que acabamos de leer: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En primer lugar, hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que se trata de un periodo de 7 años el que marcará lo que nosotros conocemos como la gran tribulación? Bueno, pues la palabra del Señor así mismo lo indica. La palabra de Dios nos habla de un periodo de 7 años que comprende desde el comienzo de la gran tribulación hasta el final de la misma. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Ese pasaje se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 27. Daniel capítulo 9 y el verso 27, en esa palabra dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas palabras que se encuentran en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, nos hablan de 70 semanas. Esta es una declaración del ángel de Jehová que viene a Daniel y le da esta visión. Perdón, el ángel de Jehová no, el ángel Gabriel. Y este ángel le dice a Daniel lo que ha de acontecer en el futuro. Él está hablando de estas 70 semanas que nosotros la tenemos que ver como 70 semanas de años. Un proceso en el cual, y espero que en un momento determinado nosotros podamos desglosar lo que tiene que ver con esa maravillosa profecía que es interesantísima en lo que tiene que ver con la escatología bíblica. Pero la última semana, que se llama así la
la 26ª semana o estoy hablando de la semana 70 de Daniel, esa semana número 70 es la que está marcada en la palabra de Dios como la gran tribulación. Y nos dice la palabra del Señor no solamente que será un tiempo de 7 años, una semana comprendiendo 7 años es un periodo. Esos 7 años están divididos en 3 años y medio, y esos 3 años y medio nosotros lo podemos también dilucidar en la palabra del Señor y podremos rastrear lo mismo que dice Daniel. Mire cómo dice aquí la palabra: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, aquí retomamos nuevamente, hermanos, nuestra señal y también nuestra disertación. Estamos hablando de la semana número 70 de Daniel y estamos hablando de que esta está dividida en 2 periodos de 3 años y medio. Nosotros sabemos que está dividida de esa manera también, hermanos, por lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 13, versículo 5, con respecto a la bestia que es el anticristo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio. Y nos está hablando del tiempo en que el anticristo va a estar operando sobre la tierra con autoridad, con poder para gobernar. Pero como hemos dicho anteriormente, él está gobernando con una imagen que no es la de él. Él está gobernando como lo que no es. Pero a la mitad de la semana profética, esa mitad de la semana de Daniel, esa mitad de la semana que llamamos la gran tribulación, se produce la abominación desoladora. Ahí es donde entonces el mundo y especialmente los judíos se van a dar cuenta de que ese no era su Mesías, que ese no era el esperado de todas las gentes. Y entonces en esos momentos se cumple al pie de la letra lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Mateo capítulo número 24. Ahora, note claramente que la palabra del Señor nos indica que hay un tiempo cuando nosotros podemos saber que comienza la gran tribulación. ¿Cómo nosotros sabemos que hay un tiempo que comienza la gran tribulación? ¿Cuál va a ser esa marca distintiva que nos va a permitir a nosotros saber cuándo comienza la gran tribulación? Bueno, tenemos que ir al libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. A la gran tribulación se le llama también el día del Señor en el Antiguo Testamento. Y con respecto a ese día del Señor, que no es un día particular, un día específico, sino una temporada, un periodo de juicio, que es equiparado o equivalente a lo que es la gran tribulación, o sea, día del Señor y también gran tribulación son concomitantes en las Escrituras. Y el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses que, dicho sea de paso, pensaban que ya la gran tribulación había llegado o el día del Señor había llegado, porque ellos estaban pasando por tanta persecución y por tanto dolor y por tanto quebranto que estaban asociando ese tiempo de sufrimiento con el día del Señor, con la gran tribulación. Y dice la palabra que el apóstol Pablo les pasa a ellos: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, escuche bien esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿En el sentido de qué? De que el día del Señor o el día del juicio del Señor o la gran tribulación está cerca. El apóstol Pablo entonces aclara: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así que, hermanos amados, esta es la marca indicativa que va a dar al mundo la pauta de cuándo comienza la gran tribulación. Y déjeme decir algo: yo estoy grabando esto, estamos publicándolo en YouTube y estoy seguro que personas que van a pasar por la gran tribulación estarán viendo este video. Y muchas personas que me están viendo ahora tienen que ser alertadas a entender de que cuando se escuche en el mundo y se sepa en el mundo la proclamación específica y directa del comienzo del reinado de este líder mundial, de este hombre, de este hijo de pecado, de este anticristo,
A partir de ese momento, el mundo puede contar 7 años que van a venir sobre la tierra, de acuerdo a la marca que tenemos en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 hasta el 3. Ahora, todo eso va a ser un periodo de juicio que va a venir de parte de Dios. Juicios que están declarados en el libro de Apocalipsis, juicios que están declarados aquí en el libro de Mateo, juicios que se encuentran declarados en las profecías de Ezequiel, en profecías de Isaías, en profecías de Daniel y de otros profetas. Juicios sobre la tierra como nunca antes se habían producido. Y hemos hablado de algunos de esos juicios en lo que tiene que ver con la presentación del estudio de Mateo capítulo 24. Pero la pregunta es entonces, ¿qué marca el final de la gran tribulación? Bueno, pues amados hermanos, lo que marca el final de la gran tribulación obviamente es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, entonces nosotros sabemos que es el final de la gran tribulación. Y recuerde aquí que los discípulos le hicieron al Señor 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo contestó la primera, posiblemente entre los versículos 1 al 8. Mezclado con esas señales está también una respuesta a la segunda pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida? Y esto que declara aquí el Señor Jesucristo acerca de su propia venida, eso es lo que declara la respuesta a la tercera pregunta, ¿qué señales habrá del fin del siglo? Que se debe entender no como el final de un siglo numérico, sino como el final de la edad. O sea, el final del periodo de tiempo en el que los hombres, como hasta ahora lo han hecho, estarán gobernando la tierra. Nosotros sabemos que hasta ahora mismo los hombres son los que han decidido, en cierto sentido, el destino de la humanidad y lo han hecho en base a gobiernos, en base a todo tipo de gobierno, desde los emperadores hasta las dictaduras, los sistemas democráticos, los sistemas feudales, los patriarcados, todas esas cuestiones que han gobernado la tierra y todos los sistemas de gobierno del mundo, lamentablemente hay que decirlo, todos han fracasado. ¿Por qué? Porque han sido desarrollados por personas pecadoras que aunque tengan las mejores intenciones del mundo, tarde o temprano sucumben a lo que son sus propios pecados. Estamos ahora viviendo en la mayor parte del mundo ensayando con los sistemas democráticos, pero como hemos visto y como sabemos, ni siquiera los sistemas democráticos son tan pulcros, son tan buenos, son tan precisos como nosotros esperamos, deseamos y necesitamos que sean. Así que va a llegar el momento en el que el Hijo del Hombre, en el que el Señor Jesucristo va a determinar el término, la conclusión de todo lo que se llame gobierno humano y Él va a instaurar entonces su propio gobierno. Bendito sea el nombre de Dios. Ese momento, el inicio de ese gobierno mundial, el inicio de lo que se llama ese gobierno milenial, se produce con la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes y esta gran declaración que encontramos nosotros aquí, mis queridos hermanos, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante. El Señor Jesucristo habla de unas señales muy particulares que se van a dar para antes de que se produzca su venida, dándole a indicar a los judíos, a sus discípulos y a nosotros que estos eventos se producirán para anunciar, para proclamar, para decirle al mundo de que el Señor Jesús está a las puertas por venir. Él menciona por lo menos 3 de ellos. Dice, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. El libro de Apocalipsis, escucha esto, sígame aquí con mucha atención, porque el libro de Apocalipsis declara precisamente un cumplimiento de esa profecía, cuando dice, en una de las trompetas, uno de los juicios de las trompetas, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es interesante, mis amados, que cuando
el profeta Jeremías habla acerca del día del Señor, que se refiere también a la gran tribulación. El día del Señor es lo que se refiere a la gran tribulación en el Nuevo Testamento. Él dice que la tierra temblará como un ebrio, será sacudida, los cimientos de la tierra se sacudirán. El libro de Apocalipsis habla de juicios tan terribles, tan conmovedores, como que el sol va a quemar la piel de las personas, como que los objetos celestes, meteoritos, entendemos, van a venir a la tierra y van a pasar por la atmósfera sin protección de la atmósfera y van a llegar hasta la tierra para hacer daño a todo el mundo. El sol se va a oscurecer, la luna también se va a oscurecer, y cuando esto se produzca, por supuesto, va a traer sobre la tierra efectos catastróficos en todo lo que tiene que ver el sistema ecológico. La atmósfera va a afectar seriamente lo que son las temperaturas en la tierra, y todo este sistema de cosas va a ser convulsionado como parte, escuche esto, como parte de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Pero además de eso, el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, va a estar dándole persecución a todos aquellos que no acepten la marca de la bestia, a todos aquellos que no se dejen sellar con su número. Va a estar emitiendo juicio sobre aquellos que crean en el Señor, sobre aquellos que le busquen, y especialmente sobre el pueblo judío. Y eso va a ser, vamos a decir así, un doble juicio sobre la tierra. Y todo esto va a culminar cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Por eso el versículo 30 del capítulo 24 del libro de Mateo nos dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿Por qué se angustiarán todas las razas de la tierra? Porque todas las razas de la tierra serán pasibles del juicio del Señor. La mayor parte de la tierra se habrá doblegado ante el anticristo. La mayor parte de la tierra le habrá adorado, habrá estado delante de su presencia, serán parte inclusive de su ejército. Pero en este momento, cuando el Señor Jesucristo aparezca, todos aquellos que hayan vivido a la luz del anticristo, dice la palabra del Señor, lo van a lamentar. Y dice la palabra de Dios más aquí: y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Esto es la segunda venida de Cristo. Esto es, repito, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos que es la segunda venida de Cristo y no el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Porque lo que tenemos en el libro de Mateo es una respuesta a las tres preguntas de las cuales hablamos anteriormente. Los discípulos no tienen idea de lo que es la iglesia. La iglesia es un misterio que se comienza a revelar en la medida que el evangelio es predicado. Comienza con Pedro yendo a casa de Cornelio, predicando el evangelio, y el pueblo de Dios se viene formando a partir de judíos y gentiles. Y esta combinación de judíos y gentiles, este nuevo pueblo formado en uno, lavados por la sangre de Cristo, es lo que compone lo que es la iglesia del Señor. El apóstol Pablo comienza a explicar mejor lo que es esto, y él lo llama el misterio escondido. En otras palabras, ni siquiera los profetas anticipaban lo que iba a suceder con la iglesia, por lo cual cuando Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 24, no está hablando de la iglesia, está hablando de su segunda venida como cumplimiento de todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y que dicen que Él viene a reinar sobre la tierra. Por supuesto que los discípulos están muy atentos a estas declaraciones del Señor, porque ellos mismos han visto al Señor Jesús haciendo todos estos milagros, con estas enseñanzas inigualables, y ya ellos están convencidos, por lo menos están convencidos hasta este punto, de que Jesucristo es el Rey, es el Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, hay un detalle que ellos no tenían percibido. No lo entendieron los discípulos, no lo entendieron los profetas y no lo entendió mucha gente del tiempo de Jesús. Y todavía muchos judíos del día de hoy no lo entienden. Que ese Mesías, que ese Rey que vino, tenía que ir a la cruz del Calvario primero, morir por nuestros pecados, hacer expiación, traernos vida eterna y salvación, y luego de eso, entonces proceder a sentarse al lado de la diestra de Dios y venir un día entonces a reinar sobre la tierra. Y este tema pendiente
es el que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que va a acontecer. Esta venida gloriosa de Cristo en las nubes, a ponerle fin y término al reino del anticristo, a ponerle fin y término a la gran tribulación y al inicio de un periodo maravilloso milenial que será con su gobernación, su reinado, su dirección. Ahora les prometí que les iba a compartir, mis amados hermanos, acerca de lo que tiene que ver con la diferencia entre lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una gran diferencia. La diferencia se encuentra en versículos claves que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor. Hemos leído, por ejemplo, ya lo que tiene que ver con la señal del Hijo del Hombre apareciendo en el cielo, las naciones de la tierra angustiándose, el sonido de la trompeta que se produce, los ángeles del cielo que son enviados y reuniendo a los elegidos de un extremo a otro del cielo. El rapto de la iglesia, sin embargo, reúne las siguientes características. Y mire cómo lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 3, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un detalle que nos incluye dentro del tema de lo que tiene que ver con segunda venida es la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo, que el apóstol Pablo aclara a los tesalonicenses va a ocurrir durante el rapto de la iglesia. Dice la palabra aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, que significa más bien como tomados de repente, como un zarpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Teólogos de todos los tiempos han encontrado una diferencia entre lo que pasa en la segunda venida y en el rapto. En la segunda venida son los ángeles del cielo los que van a todas las partes de la tierra a recoger o a reunir a los elegidos de Dios. En el rapto de la iglesia son los creyentes levantados milagrosamente para llegar hasta la presencia del Señor y reunirse con Él en el aire, y dice la palabra del Señor, y así estar para siempre con Él. Por supuesto que los que plantean que el rapto de la iglesia se va a producir en el mismo momento de la segunda venida, dirían que nosotros seríamos arrebatados, llevados a encontrarnos con Cristo y entonces bajaríamos con Él para ejercer el reinado milenial aquí sobre la tierra. La otra propuesta que nosotros tenemos en cuanto a lo que es el rapto y su diferencia con la segunda venida de Cristo es lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta declaración del apóstol San Juan, cuando habla específicamente acerca de el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, podríamos atribuirle por lo menos este principio doctrinal a este pasaje, nos está indicando que uno de los propósitos del Señor es que nosotros vayamos a vivir con Él. Y los que apoyan y afirman el rapto antes de la segunda venida de Cristo y por supuesto antes de la gran tribulación, nos dirán que el Señor Jesucristo va a venir a llevarse a su iglesia hasta el cielo y dejarla allá por 7 años mientras pasa la gran tribulación en la tierra y entonces venir con ella para reinar sobre la tierra. Y el último pasaje de la Escritura que tenemos sobre esto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Teólogos de todos los tiempos han encontrado que hay un propósito específico de la gran tribulación para con el mundo sin Cristo, que hay un propósito de la gran tribulación, el día de Jehová, el día del Señor, para con los judíos,
pero en toda la Escritura no se encuentra un propósito específico por el cual Dios quiera que su iglesia pase por la gran tribulación. Y de hecho, esta declaración que se encuentra en el libro de Apocalipsis y que le es dado a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, particularmente de la hora de la prueba. En el griego, te guardaré de la hora de la prueba, significa con mucho sentido guardarte de que eso suceda, de que eso pase sobre ti. Lo cual lleva a muchos a concluir que Dios nos está diciendo a la iglesia del Señor: tú no vas a pasar por la gran tribulación, yo te voy a librar en el momento indicado, porque eso lo tengo preparado para aquellos moradores de la tierra y en sentido particular con los judíos. Yo soy de los que creo, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y soy de los que estoy esperando no la manifestación del anticristo, sino al Cristo resucitado, que una vez se levantó y le dijo a sus discípulos: ese Jesús que ustedes le han visto ir al cielo, asimismo también le verán regresar, así como ustedes le han visto ir al cielo. Yo creo en la venida inminente de Cristo a arrebatar y a llevarse a su iglesia. No difiero y tengo mucha comunión con hermanos pastores y amigos que concluyen de manera diferente. Y estamos todos convencidos de una sola cosa: de que el Señor Jesucristo va a venir, de que la venida del Señor Jesucristo es ciertísima y que se va a producir sobre la tierra y que el Señor Jesucristo va a venir a reinar sobre la tierra. Sin embargo, este hermano que les habla, quien les sirve, Alberto Valle, está esperando que el Señor Jesucristo va a venir y va a aparecer en cualquier momento, y que sin que nosotros los esperemos, sin que nosotros estemos apercibidos, el Señor va a hacer su anuncio en las nubes, llevándonos para estar con Él para siempre, como dice la palabra del Señor. Esa es mi humilde conclusión, y esto lo digo en conformidad con las Escrituras, pero no difiero con hermanos que opinan de diferente manera y que están esperando, en vez de Jesucristo, esperando la manifestación del anticristo. Dice la palabra del Señor, y esto nos lleva a nosotros a concluir con este pasaje del libro de Mateo capítulo 24, de la higuera aprenda la lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están narradas en el capítulo 24 del libro de Mateo y que nosotros hemos visto, hermanos. Se han cumplido todas al pie de la letra. ¿Cuáles faltan por cumplirse? La predicación del evangelio en todos los lugares de la tierra, que creemos que se cumplirá durante la gran tribulación. La abominación desoladora, que se va a producir allá en el templo en Jerusalén y la va a producir el anticristo. Y por supuesto la santa y bendita venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a reinar sobre la tierra. Y aquí está la gran advertencia. Versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo estudiemos, lo analicemos y nos apropiemos de esta verdad. Nadie sabe del día y la hora, solamente el Padre Celestial. Todas estas personas que en estos tiempos, nuevos teólogos y nuevos profetas que se han levantado dando fechas de acontecimientos que van a decir, deben leer este pasaje. Los tiempos, los momentos, los espacios, las fechas, el Señor se los ha reservado en su sola potestad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros le sirvamos a Él y vivamos para Él, no por fechas, no por vista, sino por fe. Y yo creo que esto tiene mucho sentido. Yo soy trabajador de la construcción, entre otras cosas, y soy supervisor. Y les aseguro que una cosa que no hago con las personas que trabajo para mí es decirle a tal hora y a tal momento voy a llegar, quiero encontrarte trabajando, prepárate a las 11:15 para verte con un martillo, con lo que sea trabajando. De ninguna manera voy a hacer eso. Sencillamente, como dicen por ahí, me aparezco para ver si la gente que he puesto a trabajar está haciendo lo que debe hacer. Y Dios ha querido
encontrarnos haciendo su voluntad sin darnos un aviso específico de a qué hora y en qué momento Él va a venir para que vivamos para su gloria y para que vivamos para su honra por fe, no por vista ni por fecha, sino sencillamente por fe. Y por eso dice la palabra del Señor, del día ni la hora nadie lo sabe. Y ya que el tiempo ha corrido y me encuentro ya en la parte final, solamente quiero reseñar que aquí dice la palabra del Señor, que la venida del Señor, esta venida del Señor a reinar será como en los días de Noé. Y yo creo que esto también se puede aplicar valga la redundancia, por aplicación, se puede asociar con lo que es el rapto de la iglesia para todos aquellos que creemos que Jesús puede venir en cualquier momento. En aquel tiempo la gente va a estar casándose, dándose en casamiento, desapercibida. Pero dice la palabra del Señor que no supieron nada, verso 39, nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está esta declaración que tenemos que aclarar. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Escuche bien, esta propuesta del Señor hay que revertirla de mucha de la interpretación bíblica que quizás hemos escuchado y hemos recibido. Uno será llevado no para ir al cielo, sino que será llevado para tener y presentarse para juicio delante de Dios. Y el otro será dejado para participar del reino. Dice la palabra de Dios, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada para enfrentar el juicio de Dios y la otra será dejada para participar en el reinado milenial. Así que mis queridos hermanos, con estas palabras, creo que debemos nosotros alentarnos y estar preparados. ¿Qué esperamos nosotros? Al Señor Jesucristo, no al anticristo, sino al Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor tiene que estar viviendo en santidad. La iglesia del Señor tiene que estar apercibida. Todos los creyentes debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Todos los creyentes debemos estar predicando el evangelio con todo lo que tengamos, porque no sabemos el momento en que nuestro Señor ha de venir. Para la gran tribulación y para todo lo que tiene que ver con esta última semana de Daniel, para este día del Señor, nosotros sabemos que se contarán estos años e inmediatamente después de esos años, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y el Señor Jesucristo vendrá. Pero tenemos que estar apercibidos ahora, en este momento, en estos precisos momentos en que la historia nos está declarando y nos está diciendo con tantas señales y de tantas maneras, todo este cumplimiento profético es un anuncio, este periódico del mañana, de que tenemos que prepararnos, de que tenemos que limpiarnos y tenemos que estar corriendo, si se quiere utilizar la palabra, para que este evangelio del Señor sea predicado en todas las naciones, porque de acuerdo a la predicción del Señor Jesucristo, eso acelera y acelerará también el cumplimiento de los tiempos y de la profecía. ¿Qué le parece? Nosotros también formamos parte de ese cometido y de ese propósito de Dios de que se cumplan todas las cosas para que entonces venga el fin de esta gran calamidad en la que hemos estado viviendo, que se llama el gobierno de los hombres. Porque aunque no estamos en la gran tribulación todavía, señores, estar bajo el gobierno de los hombres ha sido en todos los países una gran calamidad. Pero gloria a Dios, que un día eso terminará y Dios dará paso a su gran gobierno, a su gran reinado sobre la tierra, donde habrá paz y seguridad para todos y donde todos vamos a tener acceso a todas las bendiciones y a toda la felicidad que Dios ha programado para todos aquellos que Él ha creado y para todos aquellos que le sirven. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea a Dios. Así que ahí terminamos, señores, el capítulo 24 del libro de Mateo. Y yo espero que haya sido una bendición para nuestras vidas y nos ayude a estar alertas, además de no creer a tantas falsedades y a tantas cosas que se están moviendo en nuestro mundo que tienen que ver con profecías que no son y no deben ser escuchadas por aquellos que creemos, adoramos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén